¿Ya han oído que la Vía Láctea no es una galaxia espiral pura, sino una galaxia espiral de barra? ¿O que además de Sagittarius A estrella, el agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea probablemente posee otro agujero negro muy masivo cerca de su centro? Pero además de estas características espectaculares, la galaxia, como también llamamos a la Vía Láctea, es el hogar de la civilización humana y quizás de muchas otras culturas extraterrestres. Es el hogar de los planetas del sistema solar, del Sol y de muchas otras estrellas. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué misterios esconde la Vía Láctea? Ya sabemos mucho sobre nuestra galaxia. Posee muchas características fascinantes que se han descubierto a través de siglos de observación celestial. Hoy queremos ocuparnos de los aspectos menos conocidos de la galaxia. Entre otras cosas, trataremos sobre la apariencia de la galaxia, su supuesto segundo agujero negro y la posición del sistema solar en la Vía Láctea. Algunos de los temas serán conocidos por algunos de ustedes, pero en la ciencia popular estos temas se presentan menos. Acompáñenme hoy en un recorrido por la Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, sin el cual no existiríamos. Vista desde temprano por los humanos, pero reconocida como una isla de estrellas por Galileo Galilei, en 1609 la vista de la galaxia, desafortunadamente, ya no es una experiencia cotidiana para la humanidad. La contaminación lumínica en las ciudades es demasiado fuerte, por lo que la Vía Láctea solo puede ser vista en áreas rurales y con poca contaminación lumínica. Su nombre proviene de la palabra antigua griega galaxias, que viene de la palabra gala y significa leche, mientras que Shia se traduce como camino. Por lo tanto, Vía Láctea es una traducción directa de la palabra galaxias, el término griego antiguo correspondiente. Entonces, al hablar de galaxias en el universo, nos referimos a muchas otras vías lácteas en términos simples. En el firmamento la galaxia se ve como una franja débil y brillante como la leche. A simple vista, no se pueden distinguir estrellas individuales de esta franja, solo unos pocos fragmentos nebulosos de sus brazos espirales y su centro. Mientras que en el hemisferio norte se mira al borde de la galaxia, en el sur se ve el centro de la Vía Láctea en el cielo. No sabemos si nuestros antepasados nombraron primero la delicada banda de la Vía Láctea o otras galaxias más visibles como Andrómeda. Andrómeda, probablemente nuestro mayor vecino galáctico, fue descubierto y comprendido primero como un objeto celestial independiente. Esta galaxia fue denominada como una deidad en tiempos antiguos. Pero luego, las personas se dieron cuenta cada vez más de que Andrómeda y otras galaxias no tenían que ser planetas, sino algo completamente diferente. Por eso, por ejemplo, Andrómeda fue llamada nebulosa espiral en tiempos de Hubble. Al comienzo del siglo XX, se pensaba que era una estructura dentro de nuestra propia galaxia. Gracias a Hubble y otros astrónomos, el mundo se dio cuenta de que Andrómeda, las nubes de Magallanes y otras nebulosas espirales visibles en el cielo eran islas estelares independientes. Mientras Aristóteles afirmaba en su libro Meteorológica que la Vía Láctea era una acumulación de estrellas que no eran visibles por un lado debido a la sombra de la Tierra, el astrónomo persa Al-Biruni reconoció que innumerables estrellas se unen para formar la Vía Láctea. Pero no fue hasta la invención del telescopio que Galileo pudo demostrar concretamente que la Vía Láctea está compuesta por miríadas de estrellas. Sin observación, y más bien a través de la especulación, Immanuel Kant describió la Vía Láctea como un gran cuerpo giratorio de estrellas. Esta percepción fue más o menos confirmada por las observaciones de William Herschel en el año 1785. Fue el primero en sugerir la apariencia de disco de la Vía Láctea, pero no fue hasta 60 años después que el astrónomo irlandés Lord Rosse reconoció la diferencia entre las nebulosas en forma de espiral y las elípticas, galaxias. El astrónomo holandés Jacobus Kapteyn observó a su vez el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno y pensó que este no era aleatorio. Basándose en sus observaciones, el sueco Bertil Lindblad y el holandés Jan Oort descubrieron que estas estrellas en movimiento deben ser parte de la rotación de nuestra galaxia. Por lo tanto, vemos que la observación de la Vía Láctea no es sencilla y que nos llevó siglos entender su verdadera naturaleza. Debemos imaginarlo como alguien que vive en medio de un bosque, pero no puede salir de él y solo ve otros bosques desde la distancia.
Aunque vemos cientos y miles de árboles a nuestro alrededor, tenemos dificultades para reconocer que es un bosque, al igual que los muchos otros bosques que vemos a lo lejos. Sin embargo, con el descubrimiento de que la Vía Láctea es una colección en forma de disco de estrellas que giran alrededor de un centro común de gravedad, aún no se ha descrito su apariencia definitiva. Los astrónomos reconocieron que era una isla de estrellas propia y podían describir su forma en cierta medida, pero no estaban claros sobre la apariencia concreta que realmente tiene la galaxia. Es extremadamente difícil obtener una imagen completa de la Vía Láctea debido a la absorción de luz visible por el polvo interestelar. A través de observaciones, Edwin Hubble ya reconoció que las galaxias vienen en formas muy diferentes. Clasificó las galaxias en su famoso tenedor de galaxias y descubrió que, además de las galaxias elípticas designadas como E, había dos tipos diferentes de cúmulos estelares en espiral. Una vez, las galaxias espirales sin barra, que contienen una gran S y una pequeña letra a continuación, y una vez, las galaxias cuyos brazos espirales se encontraban en una especie de barra central. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se ve nuestra Vía Láctea? Bueno, durante siglos, las personas solo tenían datos disponibles de observaciones que ocurrieron en el rango óptico del espectro electromagnético. Pero el universo es un lugar inmensamente grande, por lo que también se consideran otras áreas del espectro. Áreas que no podemos ver con nuestros ojos, pero que podemos hacer visibles con instrumentos especiales como telescopios. Por ejemplo, se realizaron observaciones en el espectro infrarrojo y ultravioleta de la Vía Láctea con el telescopio espacial Hubble. Anteriormente se suponía que debía ser una galaxia espiral pura, pero a través de observaciones en otros espectros, se reconoció la verdadera apariencia de la galaxia y se sorprendió al descubrir que la Vía Láctea debe ser una galaxia espiral de barra. Podemos imaginarla como la galaxia NGC 1300. En esta se puede reconocer una enorme barra de forma ovalada en cuyo extremo comienzan los brazos espirales. Lo que resulta particularmente impresionante en esta imagen compuesta tomada por Elmer y el Very Large Telescope son las dimensiones de los brazos espirales y su extensión. La Vía Láctea debe tener una forma parecida. En sus brazos espirales ocurre mucha formación de estrellas, como se puede ver aquí por las numerosas áreas de formación de estrellas que brillan en rojo y morado. También se puede ver que los brazos espirales no se extienden completamente, sino que se interrumpen y comienzan de nuevo constantemente. Esto le da a esta galaxia una estructura similar a un remolino y refuerza la impresión de que todas las estrellas, gas y polvo en los brazos espirales giran alrededor de un centro común. Podríamos identificar NGC 1300 como una galaxia espiral de barra del tipo SBB o SBC según Hubble. Este tipo de galaxias es muy típico y podríamos tomar a NGC 1390 como un ejemplo perfecto de esta clase. Otra imagen de Hubble nos permite una perspectiva diferente de esta galaxia. Lo que vemos es la isla estelar en el rango óptico y ultravioleta. Aquí las regiones de formación estelar son menos destacadas. Sin embargo, podemos ver dónde se encuentran las estrellas más masivas que emiten mucha radiación ultravioleta. Justamente, las áreas brillantes en la galaxia contienen muchas estrellas brillantes y calientes. Poco sorprendente, principalmente podemos ver el centro brillante, donde encontramos la mayor densidad de estrellas. También es único la mini espiral en el centro de la isla de estrellas. Casi parece que hay una segunda galaxia aún más pequeña en el núcleo de una más grande. Hasta ahora, no se ha demostrado que nuestra Vía Láctea tenga tal característica. NGC 1300 está a 67 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, no se encuentra en el grupo local. Cada cúmulo de galaxias al que pertenecen la Vía Láctea, Andrómeda o Triangulum es parte del llamado cúmulo de galaxias de Eridanus. Una agrupación de galaxias más grande y aún más masiva que la nuestra. Este comparte el mismo hogar que el grupo local, el supercúmulo de Virgo. Este se entiende como una agrupación de cúmulos de galaxias. Las observaciones ultravioleta e infrarroja de la Vía Láctea son, en última instancia, solo un intento impreciso de comprender la esencia de la Vía Láctea. No podemos saber en detalle qué forma tiene realmente. Algunos científicos sospechan que es una galaxia del tipo SBB o SBC, mientras que otros investigadores quieren darle la apariencia de una galaxia espiral pura sin barra.
Lo que sí es seguro es que la Vía Láctea probablemente no sea una galaxia elíptica. En conclusión, la galaxia posiblemente sea una espiral barrada. Los brazos no son su único rasgo distintivo. No debemos imaginar nuestro hogar galáctico solo como una isla de estrellas amplia y plana. Que también se extiende en una tercera dimensión de grosor no es un secreto. Veremos hasta qué punto la Vía Láctea lleva esto en el próximo capítulo a través de sus corrientes estelares y halo. Regresemos en el tiempo para observar la Vía Láctea. No solo un poco, sino 13.000 millones de años. 800 millones de años tras el Big Bang, en cierto punto del universo, enormes cantidades de gas y estrellas empezaron a acumularse y girar. A lo largo de cientos de millones de años, esta masa rotatoria acumula cada vez más materia. Se forman más estrellas y el carácter de este remolino cósmico se hace reconocible. Debe tratarse de una galaxia. Para ser exactos, lo que vemos frente a nosotros es la Vía Láctea. Llamemos a esta estructura la protogalaxia de la Vía Láctea, es decir, el predecesor de esa galaxia que conocimos en el último capítulo como espiral barrada. El procedimiento exacto de la formación de galaxias se puede entender a través de algunas simulaciones. El gas y las estrellas convergen desde todas las direcciones y se acumulan alrededor de un punto central. Aquí, los investigadores sospechan que Sagittarius A estrella es la causa de este remolino. El agujero negro debe haberse formado antes de la creación de la Vía Láctea prototipo y haber atraído mucho material debido a su alta gravedad. Por supuesto, esta suposición no está confirmada, pero podemos imaginar fácilmente que del caos inicial dejado por el Big Bang en el universo, también se formaron enormes agujeros negros antes de las galaxias. Sagitario A estrella, como uno de ellos, probablemente era mucho menos masivo al principio que hoy, pero su gravedad aparentemente era suficiente para acumular material. A medida que atraía más y más materia, el potencial gravitatorio de toda la estructura, es decir, de toda la galaxia, aumentaba, y más gas y estrellas se unían a ella. Así, la protogalaxia de la Vía Láctea se formó solo 800 millones de años después del Big Bang, bastante temprano en el universo. Después de alcanzar un tamaño considerable con el tiempo, debió haberse fusionado con otras galaxias pequeñas. Muchas otras surgieron en paralelo con ella. Las galaxias colisionaron entre sí y alimentaron a la joven galaxia. Algunas colisiones probablemente casi destruyeron la protovía láctea, pero siempre se ha mantenido firme y de alguna manera ha logrado sobrevivir a este cataclismo galáctico. Ahora avanzamos 3.000 millones de años en el tiempo, a una época hace aproximadamente 10.000 millones de años. Debe haber sido un tiempo incierto. El universo todavía era relativamente joven, muchas galaxias ya se habían formado, la segunda generación de estrellas estaba a punto de enviar su radiación al universo. La Vía Láctea todavía es una isla estelar bastante joven y ya ha crecido bastante. En este tiempo incierto y menos investigado, hubo una colisión gigantesca que influyó significativamente en el destino de la joven Vía Láctea. Una gran galaxia se precipitó hacia la Vía Láctea y colisionó con ella. Como esta galaxia era grande, pero menos masiva que la Vía Láctea en ese momento, afortunadamente nuestra galaxia fue el factor dominante en esta colisión y desgarró esta galaxia. Hace algunos años, los astrónomos descubrieron que los restos de esta galaxia están en forma de estrellas en el halo de la Vía Láctea. Esta gran galaxia, que se describe en la revista científica Nature como la galaxia compañera de la Vía Láctea, se llama Gaia Enceladus. Una vez por Gaia, la diosa personificada de la Tierra, y Enceladus, un gigante, hijo de Gaia y Urano, el cielo. Ambos nombres provienen de la mitología griega y son fundamentales para la amplitud y el significado de este evento. No es sorprendente descubrir que la Vía Láctea se formó a partir de la colisión de muchas galaxias pequeñas. Como los astrónomos han sabido durante mucho tiempo, casi todas las galaxias de este universo probablemente se formaron a través de canibalismo galáctico, es decir, a través de la fusión constante de islas estelares más grandes con más pequeñas. Sin embargo, la colisión descubierta de Gaia Enceladus con la Vía Láctea muestra que también podrían haber ocurrido colisiones más grandes. ¿Qué es lo que hace tan especial a este choque? Gaia Enceladus no solo fue absorbida por la Vía Láctea, sino que las estrellas de esta antigua galaxia gigante ahora se encuentran en el halo o la Vía Láctea. No, probablemente también le dio a la Vía Láctea su actual forma aplanada
y la apariencia de su disco galáctico. Pero, ¿cómo se descubren las estrellas de Gaia Enceladus y cómo se puede reconstruir una colisión de este tipo? Esta fue una pregunta que también se hizo Amina Helmi, profesora de astronomía en la Universidad de Groningen, quien buscó específicamente estos restos de otras galaxias en nuestra galaxia. Para encontrar tales estrellas, buscó aquellas que tienen una composición química similar, que están posicionadas de manera similar y que se mueven de manera similar. Todo esto lo observó la científica en el halo de la Vía Láctea para mirar su historia y cómo podrían haber ocurrido las colisiones. Helmi jugó un papel crucial en el desarrollo del satélite Gaia y examinó una multitud de estrellas como parte de este proyecto. Después del último lanzamiento de datos de la misión Gaia, Helmi tuvo a su disposición datos de nada menos que más de 1.700 millones de estrellas. Lo que ella y su equipo encontraron fue asombroso. Un número no despreciable de estrellas en el halo de la Vía Láctea parece provenir de la colisión ya descrita con Gaia Encelado. Pero no solo eso. También la composición química de la mayoría de estas estrellas difiere significativamente de las estrellas nativas de la Vía Láctea y forman un grupo bastante homogéneo. Las estrellas de esta galaxia son aún más jóvenes que las de la Vía Láctea. Dado que se encuentran principalmente en el halo de la galaxia, este puede describirse en partes como menos antiguo y más joven que otras partes de la galaxia, como el centro galáctico o los brazos espirales. Y aún hay más. El precursor del disco de la Vía Láctea se formó a través de esta colisión y pudo adoptar su apariencia actual. Gaia Enceladus hizo este disco más grueso y lo sacudió considerablemente durante la colisión. En el proceso de la colisión, Gaia Enceladus fue completamente desgarrada. Sus estrellas fueron arrastradas a la Vía Láctea o distribuidas en el halo. Sin embargo, la corriente de estrellas de Gaia Enceladus y las estrellas compuestas químicamente diferentes en el halo de la Vía Láctea no son los únicos testimonios de colisiones galácticas. Alrededor de la Vía Láctea se han descubierto algunas corrientes de estrellas que se extienden muchas decenas de miles de años luz en el espacio intergaláctico. También podemos entender estos como restos de colisiones galácticas anteriores o en curso entre la Vía Láctea y otras galaxias. Estas corrientes de estrellas rodean la galaxia en parte como un anillo, en parte son absorbidas por ella. Algunas de estas corrientes de estrellas podrían ser más duraderas que otras. En estas corrientes de estrellas, muchas probablemente provienen de la llamada Galaxia Enana de Sagitario, una pequeña galaxia enana a unos 70.000 años luz de la Tierra y 50.000 años luz del núcleo de la Vía Láctea. Rodea nuestro hogar galáctico en una órbita polar. Se espiraliza hacia la Vía Láctea y ha atravesado varias veces el plano galáctico en el pasado. Como resultado de estas colisiones parciales, muchas estrellas se desprendieron de la galaxia enana. Se agruparon en corrientes estelares alrededor de la Vía Láctea. En parte permanecieron en el plano galáctico, es decir, en el disco de la galaxia. En el futuro, los astrónomos esperan que la galaxia enana Sagitario eventualmente se convierta en una única y enorme corriente de estrellas. Luego se envuelve alrededor de la galaxia como un anillo y probablemente la orbitará durante cientos de millones de años hasta que eventualmente desaparezca por completo en el plano galáctico. Sabemos con bastante seguridad que la Vía Láctea tuvo un pasado turbulento con muchas fusiones y colisiones. Sin embargo, en todos estos eventos enormes, no solo había gas, polvo y estrellas de otras galaxias que encontraron un hogar en la nuestra. Deben haber sido arrancados objetos aún más y misteriosos de otras galaxias. Para encontrar un objeto tan misterioso o varios de estos objetos misteriosos, ahora nos dirigimos hacia el centro de la Vía Láctea para explorar su núcleo. Los astrónomos saben con bastante certeza que en el centro de cada galaxia existe un agujero negro supermasivo. Pero antes de hablar sobre las propiedades sensacionales de Sagitario A estrella, quiero explicar la historia del descubrimiento del agujero negro para mostrar cómo se encontró. Ya hemos hablado antes sobre el espectro electromagnético. Además de la astronomía infrarroja y ultravioleta, hay otra subárea que juega un papel importante en la exploración celeste terrestre, la radioastronomía, que surge de la radiación de radio, una subárea muy aburrida del espectro. La imagen que hemos estado viendo todo este tiempo es la primera imagen de este descubrimiento del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. Pero espera, ya sabemos mucho sobre Sagittarius A estrella.
Como se mencionó en el último capítulo, la Vía Láctea ha absorbido muchas otras galaxias en su lejano pasado. Esto incluye algunas pústulas muy grandes como Gaia Encelado. Dado que sabemos que casi cada galaxia viene con un agujero negro muy masivo, debemos preguntarnos, ¿podría haber un segundo candidato para un agujero negro supermasivo en nuestra galaxia? Además de las muchas corrientes de estrellas que la galaxia ha robado a otras islas estelares o ha formado ella misma, la Vía Láctea también posee un montón de cúmulos estelares. Estos se caracterizan esencialmente por ser compactas agrupaciones de miles a billones de estrellas en un espacio muy pequeño. Existen en dos versiones: cúmulos estelares abiertos, que por ejemplo, a menudo se ven cerca de nubes de gas interestelares, o cúmulos de estrellas globulares, que tienen una forma esférica. Los cúmulos globulares, los más antiguos, se encuentran en el halo o la Vía Láctea. Los cúmulos abiertos son más jóvenes. Las estrellas en los cúmulos globulares están fuertemente unidas por la gravedad. Vinculadas. Pero volvamos una vez más al centro de la Vía Láctea. En un radio de 3 años luz alrededor de Sagitario A estrella, hay nada menos que más de 6.000 estrellas, algunas de las cuales adoptan órbitas muy elípticas alrededor del agujero negro. Comparación. La región espacial en la que nos encontramos tiene aproximadamente una estrella por cada 3 años luz. Eso significa, en el centro galáctico hay 6.000 veces más estrellas que en el área de 3 años luz de diámetro que rodea al Sol. Una de las estrellas del centro densamente poblado es 616, a una distancia promedio de 18.000 millones de kilómetros de la estrella Sagitario A y con un peso de muchas decenas de masas solares. Durante su mayor acercamiento, la estrella se acelera al 6,7% de la velocidad de la luz. Además de estos gigantes estelares, también tenemos cúmulos de estrellas que están a hasta 200 años luz del corazón de la Vía Láctea. En conjunto, todos estos cúmulos tienen una masa de más de 1 millón de soles. Según los astrónomos, uno de estos cúmulos de estrellas alberga un agujero negro que, aunque solo tiene una centésima parte de la masa de Sagittarius A estrella, aún es lo suficientemente pesado como para mantener un gran cúmulo de estrellas unidas. Por cierto, este agujero negro secundario en la Vía Láctea se conoce como intermedio, en contraposición a los agujeros negros supermasivos como Sagittarius A estrella o los llamados agujeros negros estelares. Estos agujeros solo pesan unas pocas docenas de masas solares, mientras que los agujeros negros intermedios se ubican entre los representantes supermasivos de su tipo y pueden pesar desde varios miles hasta cientos de miles de masas solares. Desde hace tiempo se sospechaba que los agujeros negros intermedios estaban en el centro de los cúmulos estelares. Parece que no hay ninguna relación entre el tamaño de estos cúmulos estelares y la riqueza de masa del agujero negro. Aunque los astrónomos aún deben comprobar la existencia de este agujero negro de 100.000 masas solares, otro equipo de investigadores ya ha tenido más éxito en hallarlo. En un lugar completamente inesperado, otro cúmulo de estrellas en el centro de la Vía Láctea se llama IRS-13E. Está muy cerca de Sagitario A estrella y está a solo medio año luz de distancia de este. Con su equipo, el astrónomo francés Jean-Pierre Maillard del Instituto de Astrofísica en París observó el centro galáctico con la ayuda de grandes telescopios en Mauna Kea, en Hawái y en Chile. Descubrieron al menos 6 estrellas muy brillantes y aparentemente extremadamente masivas que viajan juntas por el espacio. Al parecer, un objeto central masivo mantuvo unidas estas estrellas, y no por Sagitario A estrella, sino por un pequeño agujero negro. Maillard y sus colegas publicaron sus resultados en la revista Astronomía y Astrofísica y estimaron que el agujero negro tiene una masa de 1.300 soles. Aunque no es nada en comparación con las más de 4 millones de masas solares de Sagitario A estrella o las 100.000 masas solares del segundo agujero negro más grande, parece ser uno de los muchos representantes intermedios de su tipo. Es concebible que alrededor de Sagitario A estrella existan docenas, si no cientos o miles de agujeros negros intermedios con sus propias estrellas orbitando a su alrededor. Además de las velocidades extremas que solo el agujero negro en este cúmulo de estrellas podría alcanzar, debemos preguntarnos qué fuerzas gigantescas deben soportar las estrellas que orbitan alrededor de un agujero negro intermedio.
deben soportar la gravedad de su agujero negro y la de Sagitario A estrella. Así que no son de envidiar. Mientras que el centro de la galaxia probablemente sea un lugar difícil no solo para las estrellas, sino también para la vida, nos planteamos otra pregunta. ¿Qué pasa con el disco galáctico? Este tiene más secretos de los que uno podría sospechar a primera vista. Si nos alejamos del centro de la galaxia, llegamos a su disco. Esta es la parte más impresionante de cada galaxia, ya que aquí se reúnen casi todas las características de una galaxia. Aquí hay estrellas especialmente masivas y de baja masa, estrellas ricas en metales y algunas que consisten casi exclusivamente en hidrógeno. Volveremos al contenido de metal de las estrellas más tarde, cuando examinemos la zona habitable galáctica. El disco galáctico no es simplemente en forma de disco y yace plano como un plato. La apariencia simple engaña, porque también tiene una estructura muy compleja. El disco consiste esencialmente en dos partes con muchas propiedades diferentes. La primera es conocida como el disco delgado y tiene un grosor entre 1000 y 1300 años luz. Su radio visible es de aproximadamente 50.000 años luz, lo que podría dar a la galaxia un diámetro total de 100.000 a 120.000 años luz. Pero como vivimos en el bosque proverbial con miles de millones de árboles, no podemos ver el verdadero tamaño del bosque o solo podemos estimar el tamaño real de la Vía Láctea. Si uno se mueve hacia el borde galáctico, lógicamente el disco se vuelve cada vez menos denso. Sin embargo, las estrellas más lejanas están a más de 100.000 años luz del centro de la galaxia y por lo tanto no están en el disco. Estos son casi exclusivamente estrellas pequeñas y de menor masa que apenas podemos ver, pero que se revelan, entre otras cosas, por su radiación. El disco galáctico alberga aproximadamente el 80% de la masa de toda la galaxia y es la parte más joven de ella. Sin embargo, menos conocido es el siguiente hecho. Además del disco delgado, existe un segundo disco que se ajusta estrechamente al centro. Esta es aproximadamente 4 veces más gruesa que el disco delgado. Aunque está más cerca del centro, es significativamente menos densa que el disco externo delgado, ya que está compuesta principalmente de estrellas más antiguas y tiene poco gas y polvo. Por otro lado, el disco delgado está lleno de gas. Además del centro galáctico, contiene la mayoría de las regiones de formación estelar. Aunque el disco grueso tiene una mayor densidad de estrellas, tiene muy poco gas, por lo que el disco más delgado es un poco más denso cuando se considera toda la materia. ¿Y qué hay sobre el tamaño de una galaxia? Determinar el tamaño de una galaxia, o incluso el de la Vía Láctea, es un asunto complicado, ya que la mayoría de las islas estelares no tienen límites claros y por lo tanto, ni un comienzo claro ni un final definido. Sin embargo, todas las galaxias más grandes tienen, además de una zona central, el mencionado disco. Cómo se ve el disco de una isla estelar varía mucho. Algunas galaxias tienen brazos espirales extendidos, mientras que otras tienen una forma más elíptica y carecen de una estructura concreta. En este sentido, la estructura de una galaxia se puede comparar más con una ciudad de estrellas. Una ciudad de estrellas de este tipo puede ser vista más como una colección dispersa de estrellas y materia en lugar de un objeto con una estructura sólida y un comienzo y final claramente definidos. Como en una ciudad real, debido a sus numerosos suburbios y áreas residenciales ampliamente distribuidas, es difícil decir dónde comienza y dónde termina. Por supuesto, podemos establecer límites arbitrarios y definir dónde se encuentran. En astronomía, la luminosidad y densidad estelar se usan comúnmente para esto. Una galaxia deja de serlo si su densidad estelar cae por debajo de un umbral específico, según la definición. Sin embargo, como ciudad de estrellas, una galaxia todavía tiene casas y calles más allá de este límite. De esta manera, la Vía Láctea también tiene estrellas más allá de su disco visible, hasta a 100.000 años luz de distancia de su centro. En general, en astronomía, el final de una galaxia se define como el área donde la densidad de estrellas cae a aproximadamente una estrella por cada 100 años luz cuadrados. Si la densidad de estrellas supera este número, se habla del llamado diámetro estelar de las galaxias. Nuestra Vía Láctea, si se considera el disco delgado, tiene un diámetro estelar de aproximadamente 100.000 a 120.000 años luz. Pequeño dato extra, por cierto. Andrómeda tiene un diámetro estelar de aproximadamente
200.000 años luz. Aunque es claramente más grande que la Vía Láctea, parece tener menos masa que esta. Así, nuestra galaxia es la más masiva del grupo local. Pero no la isla estelar más grande. Los brazos espirales de la galaxia son sin duda sus rasgos más notables. Características. Le dan a nuestra galaxia una especie de estructura y son los elementos más largos de una isla estelar. Se forman en el centro, atraviesan el disco grueso y se vuelven casi invisibles en las áreas exteriores del disco delgado. Ha habido muchos debates dentro de la comunidad científica sobre el número de sus brazos espirales. Actualmente se cree que la galaxia tiene 4 grandes brazos espirales. Sin embargo, cómo son exactamente los brazos y cómo están estructurados en detalle sigue siendo objeto de investigación. Se cree que los 4 brazos espirales comienzan en el bulbo central de la galaxia, pero hay algo inesperado. La galaxia no tiene espirales perfectas. Los brazos espirales de otras galaxias se bifurcan, se entrelazan o se retuercen de manera inesperada. Entonces, generalmente son muy irregulares. Por lo tanto, deberíamos esperar este aspecto también en la Vía Láctea. Los 2 brazos más grandes de la Vía Láctea son el brazo de Perseo y el brazo de Scutum Centaurus. Ambos comienzan al final de la estructura conocida como barra larga en el centro galáctico. Eso también es un hecho que pocos conocen. Además de la barra alargada visible, el centro de la Vía Láctea contiene otra, a la que se llama barra galáctica. En la barra galáctica cuelgan 2 brazos menos definidos, el brazo de Sagitario y el brazo de Norma. Ambos podrían pasar fácilmente desapercibidos por su delgadez. Por cierto, el Sol se encuentra en una región secundaria del brazo de Sagitario, en el llamado brazo de Orión. Este se forma junto a otro brazo del delgado brazo de Sagitario, donde se encuentra con el brazo de Scutum Centaurus. Aparentemente, el brazo grueso influye en el delgado y lo rompe en 2 brazos más pequeños en el punto de intersección. Sin embargo, esto es una gran suerte para el Sol, porque como veremos más tarde, se encuentra en una zona más tranquila de la Vía Láctea. Mientras que el brazo de Orión termina antes del brazo de Perseo, el brazo de Sagitario continúa y termina aproximadamente a 45.000 años luz de distancia del centro. Las investigaciones infrarrojas revelaron que el brazo de Scutum Centaurus tiene en promedio alrededor del 30% más de gigantes rojas que los otros brazos. Por cierto, llamamos gigantes rojas a aquellas estrellas que ya han avanzado un poco más en su desarrollo y que, por ejemplo, ya han dejado atrás la quema de hidrógeno. Nuestro Sol también será un gigante rojo algún día. Pero ahora volvamos a nuestra galaxia. Por lo tanto, en el pasado, deben haber surgido muchas estrellas en el brazo de Scutum Centaurus que ahora han alcanzado una etapa muy tardía de su desarrollo. Podemos imaginar algo similar para el brazo de Perseo. Y debido a que el brazo de Orión, y por lo tanto la Tierra, se encuentran entre los 2 grandes brazos espirales, podemos observar ambos muy bien y sabemos con gran certeza que la Vía Láctea se parece a un remolino gigante. Las investigaciones adicionales revelaron lo siguiente. Los 2 grandes brazos espirales contienen principalmente estrellas más antiguas, mientras que los brazos más delgados y numerosos contienen más estrellas jóvenes, gas y polvo. Por lo tanto, la Vía Láctea tiene 2 grandes brazos espirales llenos de estrellas antiguas y algunos más pequeños que están poblados principalmente por estrellas jóvenes y calientes. Puede suceder que las estrellas de las espirales más delgadas migren a los brazos más grandes, ya que estos tienen una mayor fuerza de atracción. Y como ya hemos visto, el Sol ha elegido un punto cómodo en medio del brazo de Orión. Pero, ¿qué significa esto para la formación de planetas y también de vida? Acompáñame en el capítulo final de este documental en un viaje al brazo de Orión y descubre conmigo cómo es el entorno del Sol y por qué probablemente ha elegido un lugar ideal en la galaxia. Nuestro Sol es, literalmente, la estrella de nuestro sistema solar. Sin ella, los planetas y la vida en la Tierra serían inconcebibles. Mantiene todos los cuerpos celestes unidos en un equilibrado baile gravitacional y fusiona hidrógeno en helio en su interior a más de una docena de millones de grados Celsius. Hemos hablado mucho en este canal sobre el lugar especial de la Tierra en el sistema solar. Se encuentra en medio de la zona habitable, que se caracteriza por tener en ella, es decir, en los planetas, agua líquida y temperaturas agradables para el desarrollo de la vida. Vida como la conocemos. No podemos decir nada sobre la evolución de la vida extraterrestre.
Podríamos imaginar organismos que necesiten otros elementos además de agua, carbono u oxígeno, pero no podemos probar la existencia de tales. Pero nos estamos desviando aquí, volvamos al sistema solar. La mayoría de los científicos naturales están de acuerdo en que, además de la zona habitable, otras características de un planeta y una estrella son importantes para permitir la vida. Estos incluyen un campo magnético estable, reciclaje de materiales a través de la tectónica de placas, una atmósfera que no sea demasiado densa ni demasiado delgada, un satélite natural en forma de luna y, sobre todo, una estrella tranquila y sobria. Un sol demasiado brillante o demasiado débil sería tan perjudicial para el desarrollo de la vida como una estrella cuyo brillo es agradable, pero que tiene una actividad demasiado alta. Por ejemplo, hemos visto en otro video que las enanas rojas no solo son demasiado activas, sino que también mantienen a sus planetas en una rotación sincronizada. Una rotación de este planeta corresponde a una órbita de su trayectoria, lo que significa que un planeta siempre muestra la misma cara a su estrella. Un lado del planeta es entonces tostado por la radiación de su estrella central, mientras que el otro lado se congela de frío. Este fenómeno también lo encontramos en nuestra Luna o en las heridas de hielo de Júpiter u otros gigantes gaseosos en nuestro sistema solar. Esas son muchas características que un planeta o estrella deben tener. En nuestro vecindario estelar, por ejemplo, vemos un montón de enanos rojos que también poseen planetas. Según nuestro entendimiento actual, estos lugares probablemente sean menos adecuados para el desarrollo de la vida. También vemos muchos sistemas de estrellas dobles. Por cierto, estos son los más comunes en la galaxia y representan hasta el 50% de todos los sistemas estelares. Por lo tanto, si nos guiamos por los criterios actuales para el desarrollo de la vida, necesitaríamos una estrella individual como el Sol, idealmente una estrella de la clase G. Estos son objetos celestes con una masa aproximada a la del Sol o superior. Además del Sol, Alpha Centauri A y B son buenos candidatos para tales estrellas G. Pero, ¿qué otras propiedades deberían tener las estrellas para que la vida pueda surgir en su entorno? Y aún más fundamental, debemos preguntar, ¿cómo? ¿Y dónde pueden surgir planetas en los que finalmente existe esta vida? Comienza con el hecho de que la Vía Láctea y nuestro Sol se consideran muy adecuados para el desarrollo de la vida. Sobre todo, nuestro Sol aparentemente tiene la concentración correcta de metales. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado y no equiparar los metales con los del sistema periódico de los elementos. Los astrónomos se refieren a todos los elementos superiores al hidrógeno o al helio como metales. En astronomía, elementos como el carbono, nitrógeno y oxígeno se consideran ricos en metales, 3 elementos que son esenciales para el desarrollo de la vida. Por cierto, el contenido de metal de una estrella también se conoce como su metalicidad. Aparentemente, la nube de gas primordial, es decir, la nube de gas interestelar de la que surgieron el Sol y los demás planetas, tenía exactamente la cantidad correcta. Además, el Sol también se encuentra en un lugar ideal en la Vía Láctea. No se encuentra necesariamente en los grandes brazos espirales, donde gigantescas estrellas antiguas subsisten y explotan en enormes supernovas. También, como hemos visto, no se encuentra directamente en el brazo de Orión, sino en su borde. Concretamente, eso significa que escapa tanto a la radiación mortal de las explosiones de estrellas como a la radiación que se dispersa en el espacio durante la formación de estrellas jóvenes. Por lo tanto, tener una estrella directamente en los brazos espirales es más bien perjudicial para el desarrollo de la vida. Lo mismo se aplica, por cierto, al centro galáctico. Sol se encuentra lo suficientemente lejos del núcleo de la Vía Láctea y no tiene que preocuparse ni por demasiada gravedad ni por la radiación de gigantescos agujeros negros. Cuando los factores de alta metalicidad y la correcta ubicación de una estrella en su galaxia se unen, forman una región que en un ensayo de Guillermo González del año 2001 se denomina Zona Habitacional Galáctica, o Zona Habitacional Galáctica por sus siglas. González fue profesor asistente en la Universidad de Washington en el año 2001 y se convirtió en profesor asociado en el Grave City College en el año 2007. De manera similar a la zona habitable de un sistema solar, él entiende la zona habitacional galáctica como una región en la Vía Láctea donde los planetas similares a la Tierra pueden mantener agua líquida en su superficie y ofrecer un hábitat a largo plazo para la vida microbiana similar a los animales. Sin embargo,
la zona habitacional galáctica depende de la llamada evolución química de una galaxia. Eso suena aburrido al principio, pero incluye el siguiente y muy emocionante desarrollo de nuestra Vía Láctea. Ya hemos escuchado que el núcleo de la galaxia es su parte más antigua. También es lógico que la materia se mueva primero hacia el centro de una isla de estrellas durante su formación. Los agujeros negros supermasivos son uno de los culpables, ya que proporcionan una alta concentración de gas y estrellas en las protogalaxias. El gas en estas regiones centrales colapsa con el tiempo en estrellas gigantes, de las cuales casi todas en realidad no poseen metalicidad. Estas estrellas iniciales debieron haber sido gigantescas y solo existieron unos pocos millones de años, o quizás incluso solo algunos cientos de miles de años. Dado que estas estrellas eran tan enormes, pudieron crear elementos adicionales a través de la fusión nuclear en sus núcleos de helio e hidrógeno, los únicos elementos de los que estaban compuestas. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, magnesio y otros elementos químicos fueron así incubados dentro de una estrella cuanto más vieja se volvía. Al final de la vida de estos gigantes estelares, explotaron en espectaculares supernovas, dispersando los elementos incubados en la galaxia. Así, los elementos se movieron un poco más hacia el exterior y estimularon a las nubes de gas interestelares adicionales a colapsar y formar estrellas. Pero como estas formaciones estelares en formación ahora han recibido un impulso de metalicidad de las estrellas muertas, estas eran más ricas en metales que la primera generación de estrellas en la Vía Láctea. Paralelamente, la vía de la Vía Láctea y continuó hacia el exterior del disco galáctico, después de que las estrellas explotaran en supernovas y dispersaran su semilla rica en metales por toda la galaxia. Así, nuestro Sol también surgió de una nebulosa que no solo fue llevada al colapso por una supernova, sino por hasta 8 explosiones estelares. Así, nuestro Sol es una estrella de tercera generación que surgió de muchas estrellas predecesoras. Además de los elementos tan importantes para la vida como el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, se necesitan muchos otros materiales. Por ejemplo, nuestra estrella está compuesta en 1/3 por hierro y más del 30% por oxígeno, que está principalmente en el manto y del cual solo una pequeña parte está disponible libremente en la atmósfera. Para planetas similares a la Tierra, también son cruciales elementos como el silicio, magnesio, azufre o níquel. Además del hierro y el oxígeno, forman el material concreto en los planetas terrestres y son responsables, entre otras cosas, del núcleo terrestre, el manto o la corteza terrestre. Por eso también se les llama sustancias geofísicamente importantes, ya que sin ellas no se podría imaginar el desarrollo de cuerpos celestes terrestres y literalmente no tendríamos suelo bajo nuestros pies. Curiosamente, el carbono solo constituye una pequeña parte de nuestro planeta y contribuye menos a la construcción del planeta que al desarrollo de su biosfera. La mayoría de los elementos son formados por estrellas realmente pesadas, especialmente el hierro, que puede considerarse como el producto final de cualquier fusión estelar. Después de que una estrella de gran masa fusiona ese elemento en su interior bajo una presión inmensa y hay suficientes cantidades de él, no puede producir nada más y colapsa bajo su propio peso en una supernova o un estallido de rayos gamma. Entonces, ¿podríamos esperar muchos planetas similares a la Tierra o al menos terrestres en la Vía Láctea? Desafortunadamente, hay menos buenas noticias en este frente. Como descubrieron González y sus colegas en el año 2001, la concentración de hierro y otros elementos importantes en el disco galáctico está disminuyendo constantemente, ya que cada vez menos estrellas masivas forman su cosecha en forma de elementos geofísicamente importantes. Sin embargo, esto es normal. Ninguna galaxia puede mantener la formación de estrellas extremadamente masivas por mucho tiempo. Por lo tanto, a medida que una galaxia envejece, se forman estrellas cada vez más pequeñas y de menor masa. Estas poseen una alta metalicidad, pero se espera que después de estas estrellas, una cuarta generación de estrellas probablemente sea muy poco probable. Dado que los elementos superiores en el disco galáctico disminuyen gradualmente, con el tiempo se forman menos planetas terrestres. Este descubrimiento coincide con que la mayoría de los planetas similares a la Tierra encontrados por los astrónomos
ya tienen una edad muy avanzada. Por lo tanto, la Vía Láctea ya ha pasado por el apogeo de la formación de planetas, y la formación de planetas en la galaxia ha estado en una tendencia descendente durante varios miles de millones de años, que solo se acelera con el envejecimiento de la galaxia. Del mismo modo, la oportunidad en la historia galáctica probablemente nunca ha sido tan baja como ahora, y a medida que la Vía Láctea evoluciona, más mundos potencialmente habitables se pierden en el vórtice del tiempo. La zona habitable galáctica se basa en criterios que los científicos establecen según la imagen y la posición de la Tierra o del Sol en la galaxia. Lo mismo se aplica a la zona habitable de una estrella. Ambos conceptos se desarrollan según el modelo de vida en la Tierra y no indican qué formas de vida podrían existir aún en la galaxia. Quizás en el halo de la Vía Láctea se esconden muchas civilizaciones extraterrestres que se basan en criterios completamente diferentes a la vida en la Tierra. Quizás las formas de vida extraterrestres se han desarrollado en planetas en el centro de la galaxia y pueden resistir la radiación extremadamente dura allí a través de mecanismos desconocidos para nosotros. Cuando hablamos de zonas habitables, no sabemos absolutamente nada sobre otras formas de vida y al final solo podemos mirar lo que conocemos. Nuestro viaje nos llevó a través de la apariencia de la Vía Láctea, sus corrientes de estrellas y su halo hasta el centro. Descubrimos que la Vía Láctea es mucho más compleja de lo que pensamos y que probablemente hay decenas, si no cientos, de agujeros negros en el centro de la galaxia. Sin embargo, solo hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella. Sin embargo, el gigante debería tener al menos 100.000 colegas del peso de una masa solar en su vecindario. El resultado de nuestra consideración del disco galáctico puede haber sorprendido a algunos. La Vía Láctea tiene dos discos galácticos, uno delgado y uno grueso. Los 4 brazos espirales atraviesan estos discos y avanzan hacia la región del halo galáctico. Se entrelazan entre sí, forman nuevos brazos o simplemente se disuelven. Que el Sol tenga un lugar premium entre los brazos espirales se debe a la casualidad. Se cree que la metalicidad correcta de nuestra estrella y su distancia al centro galáctico y a los peligrosos brazos espirales grandes y pequeños son probablemente la razón por la que se ha desarrollado vida en la Tierra. Algunos de los hechos mencionados en este documental probablemente ya eran conocidos por muchos de ustedes. He evitado deliberadamente tratar en detalle las áreas de formación de estrellas como la nebulosa de Orión o la nebulosa del Águila, para mostrarles algunos aspectos menos conocidos de la Vía Láctea. Por lo tanto, podemos estar agradecidos de poder llamar a este lugar en nuestra galaxia nuestro propio hogar. Y realmente deberíamos estar agradecidos por haber evolucionado a partir de 4,5 mil millones de años de historia planetaria y ahora poder reflexionar sobre el lugar que llamamos hogar. La Vía Láctea es y seguirá siendo nuestro hogar eterno, y es incierto cuánto tiempo más podrá producir estrellas adecuadas y planetas habitables. Larga vida a la galaxia y larga vida al estudio de ella, la astronomía. En este sentido les deseo todo lo mejor y hasta pronto.